Me llamaron depredador, me suspendieron y mi esposa me abandonó sin escucharme, pero cuando descubrí que todo había sido una trampa, me aseguré de que cada mentira le pasara factura. Tengo 34 años y trabajo como asesor académico en una universidad estatal de nivel medio. No era el trabajo de mis sueños, pero era estable. Llevaba 6 años ahí, salario decente, buenos beneficios, rutinas predecibles. Nada emocionante, pero me permitía dormir tranquilo por las noches. Mi esposa, Charlotte, de 33 años, trabajaba en recursos humanos corporativos dentro de una firma de consultoría tecnológica ubicada en el centro de la ciudad. Llevábamos 8 años juntos y 5 de matrimonio. Pensé que nos conocíamos. Me equivoqué. Ahora, mirando hacia atrás, puedo señalar con precisión el momento en que todo empezó a torcerse. Fue en diciembre, 3 meses antes de que mi mundo explotara. Charlotte comenzó a llegar más tarde a casa. Siempre tenía una excusa lista: cierre de trimestre, auditorías internas, reuniones de último minuto. Al principio no sospeché. Su trabajo siempre había sido demandante. Luego empezaron los cambios pequeños, casi invisibles. Su teléfono dejó de estar a la vista. Siempre boca abajo. Cambió la contraseña sin decirme nada. Cuando se lo pregunté de manera casual, sonrió y dijo que su empresa exigía protocolos de seguridad más estrictos. Sonó razonable. Quise creerle. Hasta que llegó el 15 de marzo. Esa mañana, mi supervisora apareció en la puerta de mi oficina. Tenía la expresión de alguien que acaba de recibir la peor noticia del día. Me pidió que la acompañara a recursos humanos. El tono de su voz no era normal, demasiado cuidadoso, demasiado silencioso. Sentí un nudo en el estómago antes incluso de levantarme de la silla. Me escoltaron hasta una sala de conferencias. Dentro había 3 personas que no conocía: el director de recursos humanos, una coordinadora de títulos institucionales y un representante de la Oficina de Equidad de la universidad. Se presentaron formalmente. Luego soltaron la bomba. Habían recibido un reporte anónimo a través de la línea de denuncias estudiantiles. El informe sugería una violación a las políticas universitarias relacionadas con interacciones inapropiadas entre personal y estudiantes. Según el protocolo institucional, quedaba suspendido de manera administrativa mientras se realizaba la investigación. Me quedé inmóvil. Fue como si me hubieran dicho que tenía una enfermedad terminal. No entendía nada. Pregunté qué violación, de qué estaban hablando. La coordinadora intervino y explicó que, por el momento, no podían dar detalles. Que en un plazo de 7 a 10 días hábiles recibiría una notificación formal con una versión editada de la denuncia. Mientras tanto, debía entregar mi credencial, mis llaves y abstenerme de regresar al campus. Dije que era una locura. Que no había hecho nada. Mi voz sonaba lejana incluso para mí. El director de recursos humanos deslizó un documento hacia mí: notificación de licencia administrativa, mi nombre, la fecha, lenguaje legal estándar y una línea para mi firma, reconociendo que había sido notificado. Me dijeron que tenía derecho a consultar a un abogado o a un representante sindical, pero que debía abandonar el campus ese mismo día. Firmé. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía opción. Regresé a mi oficina y exporté todo mi correo electrónico y calendario a una memoria USB. 6 años de registros. 10 minutos después, mi acceso fue bloqueado. Cuando salí al pasillo, mi supervisora me estaba esperando. Tenía los ojos rojos. Me dijo que no sabía qué le habían dicho, pero que me conocía y sabía que yo no era capaz de algo así. No confié en mi voz para responder. Solo asentí y seguí caminando. Entregué mis llaves y mi credencial en seguridad. 20 minutos más tarde, estaba sentado en mi auto, en el estacionamiento, con una caja que contenía mi vida laboral en el asiento del copiloto. Sin trabajo. Sin respuestas. Y con la certeza creciente de que alguien acababa de destruirme. Llamé a Charlotte. No contestó. Le escribí: necesito hablar contigo. ¿Pasó algo en el trabajo? Respondió 2 horas después: estoy en una reunión, ¿qué pasa? Le dije que me habían suspendido por una acusación falsa. Que necesitaba verla. Aparecieron los 3 puntos. Luego: Dios mío, ¿estás bien? Llego a casa a las 7. Llegó a las 8:30. Entró con comida para llevar del restaurante tailandés al que solíamos ir. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me pidió que le contara todo. Se lo dije todo: la reunión, la acusación, la suspensión. Le repetí que era mentira, que jamás había tocado a una estudiante, que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Que no entendía quién podía hacer algo así ni por qué. Escuchó. Asintió en los momentos correctos. Dijo las frases adecuadas. Que era una locura. Que no podían creerle a cualquiera. Que lucharíamos contra eso. Luego guardó silencio unos segundos. Dijo que solo necesitaba preguntar, que no me estaba acusando,
pero que si había algo que pudiera malinterpretarse. ¿Algún correo? ¿Alguna interacción fuera de contexto? Le dije que no. Nada. Me tomó la mano y dijo que solo quería entender bien el terreno, que había que prepararse para todo, que en su oficina ya estaban haciendo preguntas y que necesitaba saber que yo le estaba diciendo toda la verdad. Le dije que sí. Que no había nada más. Asintió, pero algo en su tono me incomodó. No sonaba preocupada. Sonaba calculadora. En menos de una semana, todo el mundo lo sabía. Mi teléfono se llenó de mensajes cuidadosamente redactados deseándome fuerza. Algunos amigos desaparecieron. Otros dejaron de responder cuando mi nombre quedó asociado a una denuncia estudiantil. Mi madre llamó al tercer día. Estaba llorando antes de decir hola. Me preguntó qué había pasado. Le dije la verdad, alguien había inventado todo. Que yo no había hecho nada. Se quedó en silencio y luego me dijo que ella y mi padre habían hablado. Que pensaban que lo mejor era que no asistiera a las cenas familiares por un tiempo. Solo hasta que todo se aclarara. Mi hermano llamó después. 2 años menor que yo. El hijo perfecto. Abogado, familia estable, vida impecable. Me dijo que no creía que fuera cierto, pero que si la universidad estaba investigando, algo debía haber. Que los niños, que mamá estaba alterada, que era mejor que mantuviera distancia. Ahí lo entendí todo. No me estaban defendiendo. Me estaban apartando. Porque yo era una vergüenza. Colgué el teléfono sabiendo que no solo había perdido mi trabajo. Había perdido mi matrimonio, mi reputación, y en ese momento, también a mi familia. Mi hermana fue la primera en marcar distancia. No hubo discusión ni preguntas, solo un mensaje corto diciendo que necesitaba espacio para procesar todo. No me pidió mi versión, no quiso escucharme. Simplemente cerró la puerta. El único que siguió llamando fue mi padre. ¿Estás bien?, me preguntaba una y otra vez, con esa voz firme que siempre usaba cuando sabía que algo andaba mal. Cuando le dije que iba a necesitar un abogado, al día siguiente me transfirió $5.000 sin dudar. Tú no hiciste esto, me dijo. No como pregunta, como afirmación. Te conozco. No eres lo suficientemente astuto para llevar una aventura escondida, y mucho menos tan imprudente como para arriesgar tu carrera. Charlotte, en cambio, interpretó su papel a la perfección, al principio. La esposa devastada, la víctima colateral. Pero pronto empezaron a aparecer las grietas. Dejó de dormir en nuestra habitación y se mudó al cuarto de invitados, siempre con la puerta cerrada con llave. Pasaba horas fuera de casa y regresaba diciendo que había salido a manejar para despejarse. Su teléfono se volvió inaccesible, otra vez había cambiado la contraseña. Una noche ya no pude más. Le pregunté de frente. ¿Tú me crees? Ni siquiera levantó la mirada. La luz azul de la pantalla le iluminaba el rostro de forma fría, distante. ¿Eso importa? Respondió sin emoción. Claro que importa. Eres mi esposa. Ahí sí me miró, pero no con duda, con juicio. El hombre con el que me casé no estaría metido en algo así. Sentí un vacío en el estómago. ¿De verdad piensas que hice algo? Pienso que te suspendieron, dijo. Pienso que nos metiste en este desastre. Y pienso que mientras tú te lamentas, soy yo la que está lidiando con las consecuencias. Charlotte, perdí mi trabajo. Mi familia no me habla. Ya basta, me interrumpió, poniéndose de pie, el teléfono apretado en la mano como si fuera un arma. ¿Te escuchas? Siempre eres tú, tu empleo, tu reputación, tus sentimientos. ¿Y yo qué? ¿Sabes lo que dicen en mi oficina cuando paso? ¿Sabes lo humillante que es tener un esposo bajo investigación? Cada palabra fue un golpe. Nunca antes me había hablado así. No me importa, dijo con voz helada. Lo hayas hecho o no, da igual. El daño está hecho. Mi carrera está pagando el precio. La gente juzga, y estoy cansada de defenderte cuando ni siquiera sé si lo mereces. La miré sin decir nada. 8 años juntos. 5 de matrimonio. Planes, proyectos, un futuro compartido. Ahora me observaba como si fuera basura que estaba ansiosa por sacar de su vida. 10 días después de mi suspensión llegó, por fin, la notificación oficial de la investigación. Correo certificado. La abrí de pie en la entrada de la casa de mi padre. La denuncia había sido presentada el 14 de marzo a las 11:47 de la noche, a través del portal online de Título 9. Anónima. 2 páginas, a espacio simple. Detallada hasta el extremo. El documento afirmaba que una estudiante de segundo año llamada Emily se había sentido incómoda con mi atención persistente desde enero. Decía que yo le enviaba correos frecuentes con preguntas demasiado personales, que había agendado citas en horarios poco habituales, que le había sugerido reunirse fuera del campus para hablar sobre su futuro académico.
Incluso mencionaba a otro estudiante que supuestamente había sido testigo de una cercanía inapropiada entre Emily y yo en mi oficina. Era específica. Sonaba creíble. Y era una completa mentira. Conecté la memoria USB donde tenía exportados todos mis correos laborales. Busqué el nombre de Emily. 11 correos en total, repartidos en 2 semestres. El primero, el 14 de enero, ella preguntando por la transferencia de créditos desde un college comunitario. Mi respuesta, 2 párrafos explicando el proceso y un enlace a la base de datos oficial de equivalencias. Nada personal. Nada inapropiado. Después revisé mi calendario de Outlook. 2 citas con Emily, 18 de enero a las 2 de la tarde y 8 de febrero a las 10 de la mañana. Ambas dentro de mi horario público de atención, registradas en el sistema estudiantil, visibles para cualquiera. Ambas en pleno día, con gente entrando y saliendo del pasillo, y mi puerta entreabierta, como siempre. Mis estados de cuenta no mostraban gastos sociales ni reuniones fuera del campus. La denuncia era una ficción, pero una ficción bien construida. Quien la escribió sabía cómo funcionaba la universidad. Conocía la terminología, los protocolos, el tipo exacto de acusaciones que activaban una suspensión inmediata. Sabía cómo operaban las investigaciones de título 9. Charlotte sabía todo eso. Durante 6 años me escuchó hablar de mi trabajo, horarios, procedimientos, tipos de quejas, riesgos. Ella trabajaba en recursos humanos. Entendía de investigaciones internas, documentación, manejo de riesgos. Una vez me contó cómo en su empresa habían despedido a un gerente por acoso basándose en una denuncia anónima, aunque las pruebas fueran débiles. No pueden darse el lujo de equivocarse, me dijo entonces. Sin darme cuenta, me había mostrado el manual completo. Y yo no vi que estaba aprendiendo a usarlo, contra mí. 3 meses después de la suspensión, tras semanas en las que apenas me dirigía la palabra, llegué a casa y la encontré sentada en la mesa de la cocina con un hombre de traje caro. Un maletín abierto, documentos desplegados como si el lugar les perteneciera. El sonido de un bolígrafo haciendo clic contra una libreta marcaba el ritmo incómodo del momento. Charlotte no se inmutó al verme. No mostró sorpresa ni culpa. Me estaba esperando. Este es mi abogado, dijo con calma. El hombre se levantó y me extendió la mano. No se la di. Charlotte deslizó un fajo de papeles hacia mí sin decir una palabra. Brazos cruzados. Mandíbula tensa. Leí el encabezado, petición de disolución del matrimonio. ¿Te estás divorciando de mí? Sí. El abogado aclaró la garganta. Hemos programado una mediación la próxima semana en un lugar neutral para discutir los pasos prácticos a seguir. Se trata de un divorcio sin causa. Dada la investigación en curso y la necesidad de claridad legal y residencial, mi clienta considera que es lo más adecuado. La miré, ignorándolo por completo. ¿3 meses después de que me suspenden? No puedo seguir así, respondió, recostándose en la silla. Vivimos como extraños. Esto no es sostenible. ¿Esto qué? ¿Que me acusen falsamente? Nosotros, corrigió. Todo esto me hizo darme cuenta de que llevábamos tiempo rotos. Necesito protegerme. ¿Protegerte de qué? Yo no hice nada. No importa lo que hiciste o no hiciste, sentenció. Importa lo que la gente cree que pasó. Mi trabajo está en riesgo. Mi reputación también. No puedo hundirme contigo solo porque estemos casados. Esa fue la frase exacta. Clara, firme, sin temblores. No hubo gritos, no hubo reproches desbordados, no hubo lágrimas. Charlotte la dijo con la misma serenidad con la que alguien cancela una suscripción o cierra una cuenta bancaria. Y, aún así, sentí el impacto físico. Como si me hubieran vaciado el aire de los pulmones. Me quedé mirándola, esperando alguna señal de que aquello era una reacción impulsiva, una frase mal elegida. Pero no. Su postura era recta, su voz medida. Todo estaba calculado. Entonces, te vas, dije finalmente. Estoy tomando una decisión práctica, respondió. Esto no va de emociones. Va de supervivencia. Supervivencia. Esa palabra quedó flotando entre nosotros. No hablaba como una esposa enfrentando una crisis, sino como alguien justificando una retirada estratégica. Como si yo fuera una mala inversión. Me explicó que había hablado con una terapeuta. Que esa profesional la había ayudado a ver con claridad. ¿Una terapeuta? Pregunté, más confundido que molesto. Sí. Me ayudó a entender que necesito priorizar mi bienestar. Que quedarme contigo no es saludable. Sentí como se me tensaban los hombros. ¿No es saludable? Repetí. Alguien presentó una denuncia falsa contra mí. Estoy suspendido mientras investigan algo que no hice. Charlotte suspiró, como si yo fuera lento para comprender. Eso no cambia nada, dijo. Me ayudó a ver que merezco algo mejor que ser arrastrada por tus errores. Mis errores.
Esa fue la palabra que me encendió algo por dentro. No cometí ningún error, dije. No hice nada. Fue entonces cuando me miró de verdad. No como se mira a alguien a quien se ama o incluso a alguien con quien se discute. Me observó como se examina un objeto defectuoso. Su expresión se endureció. Sigues sin entenderlo, respondió. No importa si es cierto o no. Ahora eres tóxico. Profesionalmente. Socialmente. Y no voy a permitir que me lleves contigo al fondo. Ahí entendí que no estaba hablando con mi esposa. Estaba hablando con alguien que ya había cruzado una línea mental de la que no pensaba volver. El abogado que la acompañaba se removió incómodo en su silla. Carraspeó, como si su función fuera mantener la conversación dentro de un marco técnico. La sesión de mediación está fijada para el próximo martes a las 2 de la tarde, dijo. Recibirá los detalles por correo electrónico. Le recomendamos que asista con asesoría legal. Todo estaba decidido. Planeado. Yo solo estaba ahí para cumplir el rol que faltaba en el procedimiento. En ese momento vi el panorama completo. Charlotte ya había definido el relato: yo era inestable, controlador, emocionalmente dañino. Bastaría una llamada a la policía diciendo que se sentía amenazada para que el sistema hiciera el resto. No importaba que nunca le hubiera levantado la voz, mucho menos la mano. En ese punto, la verdad ya no tenía peso. Está bien, dije al final. Mi voz sonó extrañamente lejana, incluso para mí. Sentí que las manos me temblaban, así que las hundí en los bolsillos del pantalón. No quería darles ninguna imagen que pudiera usarse en mi contra. El abogado deslizó una hoja sobre la mesa con gesto automático. Esto solo confirma que ha recibido la notificación, aclaró. No incluye términos, únicamente constancia de entrega. Tomé el bolígrafo. Dudé apenas un segundo. Firmé. Nada más. Mi nombre en una línea. Prueba de que había tocado la trampa, de que los papeles que estaban a punto de vaciar mi vida ya habían sido oficialmente entregados. Charlotte tomó el documento, lo revisó apenas y se lo pasó al abogado. No dijo nada. No se despidió. No pidió perdón. No mostró ni una grieta de duda. Se levantó, caminó hacia la habitación de invitados y cerró la puerta. El abogado guardó sus cosas, murmuró algo protocolar y se marchó. Me quedé solo en la cocina. 5 minutos. Tal vez más. No lo sé. El silencio era tan denso que parecía presionar los oídos. Finalmente subí las escaleras, metí ropa al azar en una bolsa, tomé mi portátil, el cargador, y salí. Cerré la puerta por costumbre, aunque ya no significaba nada. Conduje hasta la casa de mi padre. 40 minutos de carretera que se sintieron interminables. Me abrió en bata. Me miró una sola vez. Lo hizo, ¿verdad? Asentí. Quédate el tiempo que necesites. Dormí en su sofá esa noche. No lloré. No me derrumbé. Me quedé mirando el techo, repasando cada frase, cada pausa, cada palabra cuidadosamente elegida por Charlotte. Las semanas siguientes fueron un borrón. No dormía. Cuando lo hacía, despertaba con el corazón acelerado. Los ataques de pánico se volvieron habituales. Empecé terapia no por voluntad, sino por necesidad. Mi madre llamó poco después. Dijo que quizá el divorcio era lo mejor, que tal vez Charlotte merecía algo distinto, que yo debía asumir mi parte. La forma en que lo dijo me heló. Era el lenguaje de otra persona. Ensayado. Charlotte llevaba semanas hablándole. Preparando el terreno. Convirtiéndola en testigo indirecta del otro lado. Dejé de responder. Mi hermano escribió después. Me dijo que Charlotte se había comunicado con él, que había contado su versión, que finalmente había tenido el valor de irse. Me dijo que estaba decepcionado de mí. Bloqueé su número. Mi hermana envió un correo largo. Detallado. Decía que siempre había sentido que algo no estaba bien, que Charlotte le había confiado situaciones que yo supuestamente había provocado. Que la apoyaba. Todo ocurrió de golpe. Pero no fue repentino. Había sido preparado durante meses. El único que no se apartó fue mi padre. Llamaba cada mañana. No exigía explicaciones. No pedía detalles. Solo estaba ahí. Vas a salir de esta, decía. Yo no lo creía. Pero necesitaba escucharlo. Me mudé a un departamento pequeño, cerca de la autopista. Oscuro. Ruidoso. Deprimente. Era lo único que podía pagar. Pasaba horas enviando solicitudes de empleo que no avanzaban. Bastaba buscar mi nombre para que apareciera: asesor académico suspendido, investigación en curso. Incluso empresas que decían no revisar antecedentes dejaban de responder después de la entrevista. Los ahorros se fueron rápido. Y en ese encierro, me hice siempre la misma pregunta: ¿quién gana con mi destrucción? La respuesta era evidente. Si yo quedaba marcado como abusivo, Charlotte obtenía la ventaja moral.
Los jueces tienden a aceptar ese tipo de narrativas. Ella quedaba como la víctima. Yo, como el culpable. Eso abría la puerta a mejores términos, apoyo económico, la vivienda, incluso más del 50% de los bienes. La única pregunta era cómo probarlo. Llamé a mi abogado. Le dije que quería solicitar los registros telefónicos de Charlotte. Es agresivo, me advirtió. El juez podría negarlo. Creo que ella presentó la denuncia, respondí. ¿Puedes probarlo? Todavía no. Suspiró. Voy a presentar la moción, dijo finalmente. Pero no te hagas ilusiones. Fueron 2 audiencias. Semanas de argumentos. El abogado de Charlotte se opuso con fuerza. El mío insistió en que, dado que ella había introducido acusaciones de abuso, su credibilidad y conducta eran relevantes. Cuando el juez concedió un alcance limitado, sentí algo que no había sentido en meses. No alivio. No victoria. Pero sí la primera grieta en el muro que habían levantado a mi alrededor. El juez fue claro desde el principio. Autorizó únicamente el acceso a los registros de llamadas y mensajes, pero sin el contenido de los textos y solo dentro de un rango de fechas muy limitado. Voy a permitir esto de manera estrictamente acotada, dijo. Registros de llamadas y metadatos desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo. Nada más, a menos que puedan justificar una ampliación. No era mucho, pero era algo. 2 semanas después, por fin recibí los archivos. Los imprimí, los ordené y los extendí sobre la mesa plegable del comedor, esa mesa barata que había comprado años atrás para emergencias. Ahí fue cuando entendí que me estaba convirtiendo en otro tipo de persona. El tipo de hombre que guarda archivos PDF como si fueran munición. Empecé a revisar día por día. El 12 de marzo, 3 días antes de que Recursos Humanos me llamara para citarme, Charlotte había enviado 14 mensajes a un número que no reconocí. No estaba en mis contactos, no aparecía en búsquedas simples. Probé con Google. Nada. Usé un servicio de búsqueda inversa. Tampoco apareció información. Le pedí a mi abogado que solicitara formalmente los datos del suscriptor. Hubo que esperar casi 3 semanas más para obtener una respuesta útil. Cuando finalmente llegó, sentí cómo se acomodaban las piezas. El número pertenecía a Oliver. Trabajaba en la misma empresa que Charlotte. Mismo edificio. Mismo departamento. Lo busqué en LinkedIn. Socio senior de RRHH, especializado en relaciones laborales y cumplimiento normativo. Exactamente el tipo de persona que se encargaba de investigaciones internas, redacción de informes disciplinarios y despidos. El tipo de profesional que sabría cómo formular una denuncia sin título, cuidando cada palabra para que pareciera legítima. Seguí analizando el patrón. El 13 de marzo, 6 mensajes. El 14 de marzo, 11 mensajes, el último enviado a las 11:52 de la noche, apenas 5 minutos después de que la denuncia fuera presentada oficialmente a las 11:47 de la noche. El 15 de marzo, 9 mensajes más, iniciados a las 10:30 de la mañana, exactamente 15 minutos antes de que yo fuera citado por RRHH a las 10:45. La línea temporal era demasiado precisa para ser casualidad. Pero no bastaba con sospechas. Necesitábamos pruebas más sólidas. Mi abogado presentó una moción solicitando ampliación de descubrimiento. Argumentó que el patrón de comunicaciones justificaba revisar otros elementos. El juez aceptó parcialmente y autorizó pedir los metadatos de acceso laboral de Charlotte, únicamente registros de ingreso a portales, nada de contenido interno, y solo dentro del mismo rango de fechas. La empresa se resistió. Alegaron privacidad. Hubo 2 rondas de escritos legales. Al final, el juez volvió a acotar el alcance, solo registros de acceso a portales públicos de la universidad, nada confidencial. Aún así, los obligó a cumplir. Ahí apareció otra pieza clave. El 10 de marzo, Charlotte había accedido al portal público de denuncias de título 9 de la universidad. Permaneció en la página 11 minutos completos. Tiempo suficiente para leer las instrucciones, entender el proceso y aprender cómo presentar una denuncia de forma anónima. No había enviado la denuncia desde su computadora laboral. No era ingenua. Pero sí había investigado el procedimiento. Probablemente tomó capturas de pantalla. Tal vez las compartió con Oliver. Con esa información en mente, regresé al departamento que alguna vez compartimos. Legalmente seguía siendo mío hasta que el divorcio se cerrara. Me aseguré de que Charlotte no estuviera allí. Le escribí antes, solo para confirmar. Entré al cuarto de huéspedes, donde ella había estado durmiendo. Revisé cajones, buscando cualquier cosa que hubiera quedado atrás. Entonces lo vi, un iPad viejo, guardado en la mesa de noche. Era el que usábamos para recetas, búsquedas rápidas, cosas cotidianas. Un dispositivo compartido.
Lo habíamos configurado juntos años atrás y nunca cerramos sesión porque nadie reconfigura una tablet que vive sobre el sofá. Lo encendí. Funcionaba. Tenía ambos perfiles. Antes de tocar nada, llamé a mi abogado. Si encuentro algo en un dispositivo compartido, al que accedo con mis propias credenciales, ¿es válido? Pregunté. Se tomó un momento antes de responder. Esto puede complicarse rápido. Si accedes a cuentas privadas o rompes contraseñas, es delito. Pero si el dispositivo es compartido y usas tu propio perfil, documenta todo. Fotos, registro de acceso. Y no toques nada que no debas. Ingresé con mi cuenta. Abrí la aplicación de notas que solíamos usar para listas del supermercado. Deslicé entre recordatorios antiguos. Nada relevante. Luego noté que el respaldo de fotos en la nube también era compartido. Abrí la galería. Ordené por fecha. 14 de marzo. Ahí estaba. Una captura de pantalla, 11:35 de la noche. Era la página con las instrucciones del portal Título 9. Explicaba cómo presentar una denuncia anónima, qué detalles incluir y cómo redactarla para que activara una investigación formal. 3 minutos después, otra captura. 11:38 de la noche. Esta mostraba un borrador en notas. Título, Draft Review. El texto coincidía claramente con partes de la denuncia que yo había recibido. No era idéntico, pero la estructura, el lenguaje y los detalles inventados eran los mismos: horarios tardíos, correos con tono indebido, reuniones fuera del campus. Al final del texto, una línea me heló la sangre. Revisar con de la redacción de la parte sobre la reunión fuera del campus. Que suene específica, pero no demasiado. De Oliver. Me temblaban las manos. Tomé fotos de la pantalla con mi teléfono. Fotografié el iPad desde distintos ángulos. Me envié los archivos. Se los mandé a mi abogado. Los reenvié a 3 correos distintos por seguridad. Esa misma tarde, mi abogado me citó en su oficina. Llevé el iPad. Él tomó sus propias fotografías, imprimió todo, redactó una declaración jurada donde dejé constancia exacta de cómo había accedido al dispositivo y lo certificó ante notario ese mismo día. Ahí supe que ya no era una sospecha. Era una construcción deliberada. Mi abogado solicitó una nueva ampliación de descubrimiento. Esta vez pidió los correos laborales y mensajes internos de Charlotte, específicamente las comunicaciones con Oliver, entre el 1 y el 31 de marzo. El abogado de ella estalló. Presentó objeciones, alegó acoso, exceso, violación de privacidad. Nos presentamos ante el juez de familia. Un hombre mayor, con la expresión cansada de quien ya ha visto todas las maniobras sucias posibles. El abogado de Charlotte habló primero. Dijo que yo estaba pescando pruebas, que usaba el sistema legal para hostigarla, que no existía ningún vínculo entre ella y la denuncia y que todo era fruto de mi resentimiento por el divorcio. Mi abogado se levantó con calma. Sacó los registros telefónicos. Marcó fechas. 12 de marzo, 14 mensajes a Oliver. 13 de marzo, 6 mensajes. 14 de marzo, 11 mensajes, el último enviado 5 minutos después de presentada la denuncia. El 15 de marzo dejó de ser una fecha cualquiera y pasó a convertirse en el eje de todo. Ese día quedaron registrados 9 mensajes de texto, uno de ellos enviado 15 minutos exactos antes de que me llamaran al Departamento de Recursos Humanos. En ese momento yo todavía no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que algo no cuadraba, que la forma en que me habían citado no era normal, que había un tono extraño en los correos previos, demasiado formal, demasiado distante. Durante la audiencia, mi abogado expuso las pruebas con una calma calculada. Primero desplegó las capturas obtenidas desde un iPad, luego las instrucciones detalladas del portal de Título 9, y finalmente un borrador de la denuncia, cuya redacción coincidía de manera inquietante con el documento que dio origen a todo el proceso en mi contra. No eran parecidos vagos. Eran estructuras idénticas, frases espejo, términos técnicos colocados con precisión quirúrgica. También señaló algo aún más comprometedor, referencias explícitas a la coordinación con De Oliver respecto al uso de palabras específicas y al momento adecuado para presentar la queja. Mi abogado no elevó la voz. No lo necesitaba. Su señoría, dijo, esto no es una expedición de pesca. Mi cliente fue acusado formalmente de conducta indebida el 15 de marzo. 3 meses después, su esposa solicitó el divorcio. Durante ese periodo crítico, ella mantuvo comunicaciones constantes con un colega especializado en investigaciones de recursos humanos y cumplimiento normativo. Además, contamos con evidencia de que accedió al portal de Título 9 de la universidad y redactó el lenguaje de la denuncia desde un dispositivo compartido dentro del hogar. La secuencia temporal y el volumen de pruebas justifican una investigación más amplia. El juez tomó los documentos. No los hojeó con prisa. Los leyó. Pasó páginas. Volvió atrás.
Comparó fechas. Hizo anotaciones. El silencio en la sala se estiró más de lo que cualquiera esperaba. Finalmente, levantó la vista. Voy a conceder la moción, pero con un alcance limitado, dictaminó. La señora Charlotte deberá entregar todas las comunicaciones laborales mantenidas con el señor Oliver durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo. Esto incluye correos electrónicos de trabajo y plataformas de mensajería corporativa, y queda estrictamente limitado a ese marco temporal. Tendrán 30 días para cumplir. El abogado de Charlotte intentó intervenir. Habló de precedentes peligrosos, de privacidad, de interpretaciones excesivas. El juez lo interrumpió sin levantar la voz. 30 días. Aun con la orden judicial, el acceso no fue inmediato. Hubo nuevas mociones, objeciones técnicas, y una resistencia clara por parte del empleador de Charlotte, que alegaba protección de datos laborales. La empresa movilizó a su propio equipo legal para frenar la divulgación. Mi abogado respondió con estrategia. No amenazó a la ligera. Planteó la posibilidad de una denuncia ante la EEOC y una acción civil por facilitación de conducta indebida en el lugar de trabajo. Dejó claro que la empresa no era un espectador pasivo. Eso cambió el ritmo. Cuando finalmente llegaron los archivos, pasamos todo un fin de semana revisándolos. Sin pausas largas. Sin conversaciones triviales. Solo documentos, fechas, registros y mensajes. Empezamos por los correos electrónicos laborales. 8 de marzo. Correo de Charlotte a Oliver. Asunto: necesito consejo. El tono era informal, casi inocente. Pedía un café, mencionaba una situación personal, nada urgente, pero necesitaba su experiencia. Leído de forma aislada, parecía inofensivo. 11 de marzo. Los registros de acceso mostraban que Charlotte había ingresado a documentos internos sobre denuncias anónimas, protocolos de investigación y procedimientos disciplinarios. No era una consulta superficial. Permaneció en esos archivos el tiempo suficiente para leerlos completos. 13 de marzo. Otro correo. Asunto: gracias. Agradecía haberle explicado el proceso. Decía sentirse mucho más segura sobre los próximos pasos. Luego vinieron los mensajes de Slack. Ahí ya no quedaban dudas. 12 de marzo, 9:47. Charlotte preguntó si Oliver seguía despierto. Él respondió de inmediato. Ella pidió llamarlo. Los registros telefónicos confirmaban una llamada esa misma noche, 43 minutos de duración. 14 de marzo, 10:15. El intercambio ya no dejaba lugar a interpretaciones. Charlotte decía que iba a hacerlo. Oliver confirmaba, reforzaba, ajustaba detalles. Le indicaba cómo mantener el lenguaje ambiguo pero efectivo, cómo usar el portal, cómo evitar que la conexión quedara expuesta. 14 de marzo, 11:53. Ya está hecho. Bien. Ahora espera. Leí esos mensajes una y otra vez. No porque no los entendiera, sino porque necesitaba aceptar que eran reales. Que no estaba exagerando. Que no era una interpretación mía. Mi abogado me observaba en silencio. Esto es coordinación, dijo. No hay ambigüedad. Hay planificación. El siguiente paso fue la empresa de Charlotte. La primera carta fue sobria, casi clínica. Línea temporal, fragmentos clave, hechos verificables. Se dejó constancia de que Oliver había usado su experiencia profesional para ayudar a presentar una denuncia falsa con fines personales, utilizando recursos corporativos. La respuesta inicial fue evasiva. Fría. Protocolar. La segunda carta fue distinta. Incluía la transcripción completa de Slack, con los fragmentos críticos resaltados. Se mencionó de forma explícita la responsabilidad civil por inacción y la posibilidad concreta de una denuncia formal ante la EEOC. Ahí cambió el tono. Durante 6 semanas no dijeron nada. Llamadas, correos, siempre la misma respuesta automática: la investigación sigue en curso. En la 7ª semana, mi abogado fue claro. Si no actuaban, los incluiríamos como parte demandada. La empresa contrató abogados externos. Hubo entrevistas, declaraciones escritas, revisión de registros, abogados personales presentes. Todo documentado. Todo lento. Todo formal. Primero cayó Oliver. Licencia administrativa. Luego, el informe final. Renuncia o despido. Eligió renunciar. Después fue Charlotte. Revisión disciplinaria. Determinación clara: uso indebido de sistemas internos para fines personales. Despido. Oliver no salió ileso. Mi abogado activó el frente legal personal. Notificaciones de preservación de pruebas. Preparación para deposición. La empresa no lo respaldó. Tuvo que contratar defensa propia y escuchar cómo cada uno de sus mensajes era leído en voz alta, sin contexto favorable, sin filtros. Antes de cualquier acuerdo,
Quedaba un último frente, la universidad. Recibieron todo. Las capturas. Los registros. Los mensajes. La cronología exacta. No pedimos volver. Pedimos limpieza de expediente, exoneración formal y compensación económica por los daños causados. El abogado de la universidad revisó el material durante 2 días completos. Al tercero, llamó al mío. Tenemos que hablar, dijo sin rodeos. Lo escucho, respondió mi abogado, activando el altavoz. Su cliente está exigiendo una compensación considerable. Mi abogado no dudó. Mi cliente perdió su empleo basándose en una denuncia que la institución nunca verificó de manera adecuada. El simple análisis de la línea temporal evidencia fallas graves en sus protocolos de investigación. Silencio al otro lado de la línea. Déjeme consultar con el equipo de gestión de riesgos, respondió finalmente. Me comunicaré con usted. Pasaron 2 semanas antes de que regresaran con una primera propuesta, $25.000. Tómelo o déjelo. Mi abogado soltó una risa seca. Eso ni siquiera cubre los honorarios legales. Estamos hablando de una cifra de 6 dígitos, o presentamos una demanda y todo esto pasa a ser de dominio público. ¿Cómo cree que afectará eso a la matrícula y a la reputación de cumplimiento de título 9? Más silencio. Más dilaciones. Un mes después volvieron con 40.000, luego 50.000. Mi abogado seguía presionando. El dinero se nos iba en honorarios, pero él insistía en que teníamos la ventaja y que no debíamos ceder. Finalmente, a mediados de julio, 4 meses después de mi suspensión, aceptaron un acuerdo por $80.000. Yo ya había gastado casi 30.000 en abogados. El resto apenas cubría unos 6 meses de ingresos perdidos y no compensaba ni de lejos el daño profesional que me habían causado. Aún así, era mejor que nada. El acuerdo incluía las cláusulas habituales, sin admisión de culpa y confidencialidad estricta. Pero también obligaba a la universidad a actualizar mi expediente laboral y a emitir una comunicación interna confirmando que no se habían encontrado pruebas de mala conducta. Ese correo salió dirigido a personal administrativo y académico relevante. Era breve, calculado al milímetro. El asunto relacionado con el ex empleado ha sido resuelto tras una revisión exhaustiva. La investigación no arrojó conclusiones que respalden las alegaciones. Los registros de personal han sido actualizados conforme a la política institucional. No decía que la denuncia fuera falsa. No mencionaba a Charlotte ni a Oliver. No pedía disculpas. Pura burocracia. Nada más. Pero la gente no es ingenua. 2 personas de recursos humanos desaparecieron sin explicación. Yo quedé oficialmente exonerado. Los patrones hablaron solos. Alguien en RRHH conocía a alguien en administración, que conocía a alguien en mi antiguo departamento. Los docentes hablan. El personal habla. Siempre hay capturas de pantalla. En 2 semanas, la historia básica ya estaba armada. En la tercera, los nombres de Charlotte y Oliver empezaron a circular. La siguiente parada fue el abogado de Charlotte. Mi abogado programó una reunión. El suyo llegó con ojeras profundas, como alguien que llevaba días sin dormir. Probablemente ya sabía lo que venía. Mi abogado fue directo. Mostró los mensajes, la línea temporal, las capturas, los registros internos. Todo. Su clienta coordinó con un compañero para presentar una denuncia falsa. Usaron recursos corporativos. Ambos perdieron sus empleos. La universidad llegó a un acuerdo y emitió una comunicación interna limpiando el nombre de mi cliente. Ha sido exonerado por completo. El rostro del abogado se volvió pálido. ¿Qué están proponiendo?, preguntó finalmente. Un acuerdo. Divorcio limpio. División de bienes 50/50. Sin pensión, sin manutención conyugal. A cambio, no avanzamos con sanciones adicionales por violaciones en el proceso de descubrimiento, honorarios legales ni derivaciones judiciales por declaraciones falsas bajo juramento. Hizo una pausa. Tampoco enviaremos documentación adicional a su antiguo empleador ni iniciaremos demandas civiles por difamación. No es negociable. El acuerdo incluiría una cláusula estándar reconociendo que ciertas alegaciones realizadas durante el proceso de divorcio eran inexactas y quedan retiradas. Lenguaje común. Aparece en divorcios todo el tiempo. Técnicamente no admitía nada. En la práctica, confirmaba todo. Le estamos ofreciendo una salida sin juicios públicos, sin cargos por perjurio y sin nuevas responsabilidades civiles. El abogado de Charlotte guardó silencio durante largo rato. Necesito hablar con mi clienta. Tiene 48 horas. Charlotte apareció 2 días después. Ojos rojos. El rostro envejecido. Como si hubiera perdido 5 años en una semana. Firmó el acuerdo. La cláusula sobre la retirada de alegaciones estaba enterrada en la página 11. Lenguaje estándar. Firmó sin leer. Firmó el decreto final de divorcio. No dijo nada.
No me miró. Se levantó, caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se giró. No, dije sin pensar. Ella se fue. Mi abogado me miró. ¿Cómo te sientes? Vacío. Es normal. ¿Terminó? Casi. Un mes después de que el divorcio se cerrara, mi abogado presentó una moción posterior solicitando sanciones por mala fe y violaciones en el proceso de descubrimiento. Teníamos pruebas claras. Charlotte había mentido bajo juramento, negando cualquier participación en la denuncia y negando haber coordinado con alguien sobre mi situación laboral. El juez revisó todo. Ya había visto los mensajes internos y las capturas durante las disputas previas. El patrón era evidente. El tribunal concluyó que Charlotte actuó de mala fe y realizó declaraciones materialmente falsas. Nos otorgaron $28.000 adicionales en honorarios legales como sanción, independientes del acuerdo con la universidad. Usamos ese fallo como palanca. Mi abogado envió una carta formal a Charlotte y Oliver, detallando posibles acciones civiles, difamación, daño emocional intencional, conspiración civil e interferencia ilícita con relaciones laborales. Adjuntó la orden judicial, las cartas de despido y el acuerdo universitario. 2 semanas después, llegó una propuesta de acuerdo privado. 6 cifras, divididas entre ambos. Sin tribunales. Sin prensa. Sin nuevos registros públicos. Acepté. No les quité todo. Les quité lo suficiente como para que lo recordaran siempre. Las consecuencias fueron rápidas. La empresa de Charlotte ya había emitido comunicaciones internas sobre violaciones de política. 2 personas de RRHH desaparecieron al mismo tiempo. En esos entornos, el rumor vuela. Ambos eliminaron sus perfiles de LinkedIn. Las redes profesionales que habían construido durante años quedaron en silencio. Recursos humanos es un mundo pequeño. Cuando utilizas un sistema diseñado para proteger personas como arma personal, nadie vuelve a llamarte. Charlotte pasó meses intentando recomponerse. Lo último que supe es que trabajaba con contratos administrativos por la mitad de su salario anterior. Su reputación quedó destruida. Oliver renunció antes de que su despido se formalizara. Intentó salvar la imagen. No funcionó. Su especialidad, relaciones laborales e investigaciones de cumplimiento, requiere confianza absoluta. Una vez que demuestras que manipulas el sistema, estás acabado. Los padres de Charlotte se enteraron cuando los detalles empezaron a circular. Las invitaciones familiares se detuvieron. Las cenas de domingo desaparecieron. Se mudó a un estudio al otro lado de la ciudad. No muy distinto al mío. Yo retomé el rumbo laboral a comienzos de junio. No fue un regreso triunfal ni una puerta que se abrió con entusiasmo, sino una oportunidad sobria, casi cautelosa, un instituto público en otra región, lejos, lo suficiente como para obligarme a empezar desde cero. Revisaron cada documento, leyeron la comunicación interna de la universidad, confirmaron el acuerdo, verificaron la exoneración. No hubo dramatismo. Solo hechos. Y eso bastó. El salario era más bajo. Aproximadamente 15.000 menos al año. Las prestaciones no eran gran cosa y el traslado implicaba abandonar la única ciudad que alguna vez sentí como hogar. Pero después de casi 8 meses siendo tratado como un riesgo, como un problema que nadie quería tocar, no estaba en posición de exigir comodidad. Necesitaba estabilidad. Y, sobre todo, necesitaba volver a existir profesionalmente. Mi padre me acompañó en la mudanza. 12 horas de carretera, silencio intercalado con conversaciones breves, una cena tardía en un restaurante de paso que olía a café recalentado y grasa vieja. Mientras pagábamos la cuenta, me miró y dijo algo que no olvidaré. No destruiste a nadie. Ellos tomaron decisiones. Tú solo te negaste a cargar con las consecuencias que no te correspondían. Mi madre escribió semanas después. Un mensaje largo, lleno de justificaciones tardías y arrepentimientos cuidadosamente redactados. Decía que se había equivocado, que ahora veía las cosas con claridad, que quería recomponer lo que se había roto. Le respondí con una sola frase, medida, definitiva. No hubo discusión. No hacía falta. Mi hermano intentó un acercamiento similar. Un correo breve, pidiendo hablar, proponiendo de entendernos. Le contesté sin rodeos. No, a veces, el silencio es la única respuesta honesta. Ganar no arregla todo. No devuelve la confianza perdida ni repara las ausencias cuando más importaban. Solo aclara quién estuvo y quién no. En agosto, la universidad insinuó la posibilidad de conversar sobre mi regreso. Hablaron de restauración, de cerrar ciclos, de mirar hacia adelante. No acepté. No quería volver a un lugar que me descartó sin titubear y solo reaccionó cuando el riesgo legal superó la comodidad institucional. Ese capítulo quedó atrás. Ahora tengo un trabajo. Un espacio distinto. Una vida más simple. No perfecta, pero mía. Y por primera vez desde que todo empezó,
No estoy esperando que alguien más valide lo que ya sé, sobreviví, resistí y seguí adelante.